El punto de ebullición de un líquido. Para definir el punto de ebullición del líquido hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es la presión de vapor de un líquido. Se simboliza presión de vapor de un líquido. ¿Ok? La otra aspecto que hay que tener en cuenta es la presión atmosférica. Ya les digo cómo. Entonces, el punto de ebullición de un líquido es o se alcanza el punto de ebullición se alcanza o es igual cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. En ese momento, cuando se cumplen esas condiciones, cuando se alcanza el punto de ebullición. El punto de ebullición entonces de un líquido se alcanza cuando la presión de vapor del líquido y la presión atmosférica son iguales. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Hay que recordar qué es presión de vapor de líquido. Recordemos qué es entonces presión de vapor de un líquido. Tenemos un líquido X, las moléculas en estado líquido, y este líquido tiene algunas moléculas en estado gaseoso. Todos los líquidos tienen moléculas en estado gaseoso a temperatura ambiente, sin que haya todavía alcanzado el punto de ebullición. Aquí no ha alcanzado el punto de ebullición, sin embargo, el líquido tiene una presión de vapor de líquido que son las moléculas en estado gaseoso que tiene el líquido. Por ejemplo, hagamos de cuenta que vemos un lago, que imaginémonos un lago que ustedes conozcan, o el agua que está en el estanque. En esa agua tiene moléculas en estado gaseoso, ¿sí? Este es líquido, esta es la fase líquida, y esta es la fase gaseosa. Todos los líquidos a temperatura ambiente tienen moléculas en estado gaseoso. Esas moléculas están ejerciendo presión de vapor y eso se llama presión de vapor de líquido, ¿ok? Entonces, hagamos de cuenta, por ejemplo, ahorita el agua que hay en el estanque o en un tanque lleno de agua, esas moléculas de ese líquido tienen moléculas en estado gaseoso. No quiere decir que haya llegado al punto de ebullición, pero sí tiene moléculas en estado gaseoso, es decir, se está evaporando. Imaginémonos un lago. Cuando hay las moléculas en estado gaseoso es cuando hay mayor temperatura, ¿cierto? Digamos que estamos al mediodía y empieza a calentar el sol, entonces las moléculas del líquido pasan a estado gaseoso. Esas moléculas en estado gaseoso del líquido son las moléculas que hacen lo que se denomina presión de vapor de líquido. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es decir, todos los líquidos tienen moléculas en estado gaseoso. ¿Depende de qué? De la temperatura. Entonces acá tener en cuenta la temperatura. Cuando hay mayor cantidad de moléculas en estado gaseoso, es decir, cuando hay mayor presión de vapor de líquido, cuando hay más temperatura. Imaginémonos un lago, como les decía, el lago cuando está a mediodía está calentando mucho el sol, entonces hay más moléculas en estado gaseoso del líquido que pasan a estado gaseoso. ¿Por qué? Por la temperatura. Porque al mediodía calienta más el sol y obviamente se evaporan más moléculas de agua a estado gaseoso, y esas moléculas en estado gaseoso ejercen presión de vapor de líquido. A esas moléculas se les conoce, o lo que se conoce como presión de vapor de líquido, porque esas moléculas en estado gaseoso están ejerciendo una presión. La presión es la presión de vapor de líquido, ¿ok? Entonces tenemos en cuenta que la presión de vapor de líquido depende de la temperatura.
Quiere decir que a mayor temperatura, mayor presión de vapor de líquido, ¿cierto? Como lo acabo de explicar con el ejemplo del agua. Ahora, la presión atmosférica. Sabemos que es la presión atmosférica, que es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre los cuerpos que están en el planeta. ¿Listo? Teniendo en cuenta estas dos variables, vamos a determinar o vamos a definir qué es el punto de ebullición. Decimos que el punto de ebullición es cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica. En ese momento se alcanza el punto de ebullición. Entonces tenemos, por ejemplo, acá voy a dibujar otra vez un líquido X con algunas moléculas en estado gaseoso. Tiene algunas moléculas en estado gaseoso, es decir que estas moléculas están ejerciendo presión de vapor. Esas son las moléculas que ejercen la presión de vapor del líquido. Y también tenemos las moléculas de la atmósfera, la de los gases. ¿Ok? Cuando estas dos presiones, esta es la presión de la atmósfera, la presión que ejercen los gases de la atmósfera, esta es la presión de vapor del líquido. Cuando estas dos presiones son iguales, en ese momento se alcanza el punto de ebullición o se da el punto de ebullición. Cuando las presiones son iguales se alcanza el punto de ebullición de ese líquido del cual estamos hablando. ¿Ok? Espero que hasta ahí sea claro. Entonces hay dos conceptos que tener en cuenta. Existe la presión atmosférica, existe la presión de vapor del líquido. Todos los líquidos tienen moléculas en estado gaseoso y esas moléculas en estado gaseoso ejercen una presión, ya sabemos que son características de los gases, ejercen una presión y esa presión se llama presión de vapor del líquido. Cuando esas dos presiones que se están ejerciendo son iguales, entonces ese líquido comienza a hervir. Entonces, si recordamos, si vemos comúnmente el agua en la casa que colocamos en una olla a hervir, cuando comienza el agua a hervir es porque se han dado estas dos condiciones y ahí se alcanza el punto de ebullición. ¿Ok? Eso es claro, eso es importante. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo cambia el punto de ebullición con la presión atmosférica, ya que aquí se ve que se necesita o cambia el punto de ebullición teniendo en cuenta la presión atmosférica. ¿Ok? Y cómo varía, tener en cuenta también cómo varía la presión de vapor de un líquido teniendo en cuenta la temperatura. A mayor presión de vapor de líquido, mayor temperatura. Por ejemplo, en el lago, si hay un lago, si tenemos el agua de un lago, aquí voy a dibujar, digamos que este es el lago de Tota, un lago cualquiera. Este es un lago, aquí tenemos las moléculas de agua. Estas moléculas de agua, hay algunas moléculas que están en estado gaseoso. Estas moléculas en estado gaseoso son lo que se conoce como presión de vapor de líquido. ¿De qué varía? Cuando hay más temperatura, cuando está calentando sol a pleno mediodía, 15 grados centígrados, entonces hay mayor presión de vapor de líquido. A mayor temperatura, mayor presión de vapor de líquido. Cuando baja la temperatura, hablemos de 8 grados centígrados, que sea ya por la noche o al amanecer, por la mañana, 8 grados centígrados, pues ya hay menos moléculas en estado gaseoso de ese líquido. Entonces la presión disminuye. A menor temperatura, menor presión de vapor de líquido. ¿Ok? Se entiende claramente que las moléculas pasan a estado gaseoso teniendo en cuenta la temperatura del líquido. A mayor temperatura, mayor presión de vapor de líquido. ¿Ok? Eso es lo que sucede en el agua de un lago cuando aumenta la temperatura. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo varía el punto de ebullición con respecto a la altitud? Tenemos entonces aquí la escala de la altitud. Aquí tenemos me queda dibujado siempre el agua de negro. Aquí tenemos el mar. Y vamos a determinar el punto de ebullición del agua. Vamos a ver del agua. Todos sabemos que el punto de ebullición del agua a nivel del mar es de 100 grados centígrados. Aquí el punto de ebullición son 100 grados centígrados. Punto de ebullición del agua. grados centígrados del agua. ¿Por qué nos dicen que a nivel del mar? A nivel del mar. Porque la presión atmosférica afecta el punto de ebullición. ¿Cómo? Entonces, aquí tenemos el agua en un recipiente a nivel del mar, es decir, voy a poner a calentar agua a nivel del mar, una ciudad a nivel del mar, por ejemplo, Barranquilla o Buenaventura a nivel del mar. Coloco el agua a hervir y las moléculas que están en estado gaseoso, es decir, la presión de vapor del líquido, iguala a la presión de la atmósfera, a la presión atmosférica. Cuando estas dos presiones son iguales, entonces se alcanza el punto de ebullición. Y la temperatura que tiene el líquido para alcanzar este equilibrio es 100 grados centígrados. Es decir, a nivel del mar, cuando el agua alcanza la temperatura de 100 grados centígrados, el líquido del agua alcanza 100 grados centígrados, la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica y comienza a hervir, o será el punto de ebullición del agua. ¿Qué sucede si yo voy a una ciudad que está a mayor altitud? Por ejemplo, Bogotá. Voy a colocar aquí agua a hervir. Tengo acá el agua. La coloco a fuego. Ya hay algunas moléculas en estado gaseoso. A mayor temperatura, mayor moléculas en estado gaseoso. Y tengo una presión atmosférica, que son los gases que me están ejerciendo, los gases de la atmósfera me están ejerciendo una presión también sobre las moléculas de estado gaseoso. Aquí la presión atmosférica, presión de vapor de líquido, y presión atmosférica. Resulta que aquí el punto de ebullición es más o menos 98 grados centígrados. Disminuye el punto de ebullición. Quiere decir que hay menos moléculas, hay menor presión atmosférica. Al haber menor presión atmosférica, menos presión de vapor del líquido para alcanzar el punto de ebullición. ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? A nivel del mar, ¿cierto? Acá hay mayor, más presión, mayor presión atmosférica. Y aquí menor presión atmosférica. Entonces, a menor presión atmosférica, menor punto de ebullición, porque se necesita menor presión de vapor del líquido para que alcance la presión atmosférica. Para que estas dos sean iguales, se necesita menos temperatura. Al necesitarse menos temperatura, pues el punto de ebullición disminuye con respecto al nivel del mar. Aquí, como hay mayor presión atmosférica, necesito más moléculas en estado gaseoso de ese líquido, es decir, necesito más presión de vapor del líquido para que iguale la presión atmosférica
y por eso necesito mayor temperatura para que haya más moléculas en estado gaseoso del líquido e iguale la presión atmosférica, porque como es mayor se necesitan más moléculas. Es decir que acá debo tener más moléculas, voy a dibujarlo así para diferenciarlo, a diferencia de acá, que acá tengo más poquitas moléculas en estado gaseoso, acá tengo más porque hay mayor presión atmosférica. Entonces tengo más presión atmosférica aquí. Y como tienen que ser iguales para que alcance el punto de ebullición, acá son 100 grados centígrados. Entonces, esto es lo que afecta y por qué a nivel del mar el punto de ebullición es 100 grados centígrados y cuando aumento en altitud disminuye el punto de ebullición porque la presión atmosférica es menor y a menor presión atmosférica necesito menor presión de vapor del líquido, por lo tanto menos temperatura del líquido para que alcance el punto de ebullición. En este caso en el agua aproximadamente, si hablamos de una ciudad por Bogotá, 98 grados centígrados. ¿Me hago entender? Esas son dos cosas importantes que hay que tener para el examen y las preguntas del IFEX. Entonces, conclusión. ¿Qué podemos concluir de acá que es importante? A mayor presión atmosférica, ¿qué sucede con el punto de ebullición? A mayor presión atmosférica, mayor punto de ebullición. Mayor punto de ebullición. ¿Sí? Lo contrario, a menor presión atmosférica, menor punto de ebullición. ¿Listo? Esa es la relación entre la presión atmosférica y el punto de ebullición. Ahora, ¿qué sucede con la presión de vapor del líquido y con la temperatura? Que ya lo había dicho. A mayor temperatura, ¿qué sucede con la presión de vapor del líquido? Con las moléculas de ese líquido que están en estado gaseoso. A mayor temperatura, mayor presión de vapor del líquido. Mayor. Claro, más moléculas pasan a estado gaseoso. A mayor temperatura, mayor presión de vapor del líquido. ¿Ok? Son aspectos que hay que tener en cuenta para determinar el punto de ebullición de un líquido. En este caso tomamos el ejemplo del agua y de cualquier otro líquido que también se puede tomar así. ¿Listo? Espero les haya quedado claro el concepto de punto de ebullición y cuáles son los determinantes a tener en cuenta. Y luego hago un video de una pregunta tipo IFES donde se analiza estas cuestiones que estamos viendo acá para responder una pregunta. ¿Ok?